Hola, vamos ahora a hablar sobre lo que se conoce con el nombre de las series de Taylor. Básicamente nosotros tenemos que una serie de Taylor, vamos a representar esto para una función f, en este caso la variable independiente va a ser de t más delta de t. En este caso quiere decir que vamos a formar una vecindad con un radio delta de t, y eso va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima evaluada en t por delta t a la n, todo esto sobre n factorial. Esa es básicamente una serie de Taylor. Esto, para que nosotros lo podamos entender un poco de una forma más simple, nos podemos imaginar como si tuviéramos acá la función f, o sea, estos puntos representan tres instantes diferentes de la función f, es decir, acá en un tiempo t menos delta t, acá en un tiempo t y acá en un tiempo t más delta t. Y nosotros podemos decir que vamos a calcular el valor de la función f en esos tres instantes que son diferentes. Este también lo podemos pues simplificar llamándolo como el futuro, perdón. Este acá le podemos decir que este es el futuro, que este es el presente y que este es el pasado. Lo vamos a llamar así para nuestros intereses de tipo práctico dentro del código que vamos a desarrollar, dentro de la simulación. Entonces, tenemos tres instantes diferentes, pasado, presente y futuro, donde queremos calcular el valor de una función f. Ese f puede representar cualquier cantidad, puede ser una variable como la temperatura, como la velocidad, como la aceleración, pero nosotros pues, la vamos a caracterizar para ciertas variables de tipo cinemático que vamos a trabajar en el problema. Entonces tenemos pasado, presente y futuro, y la idea es que si nosotros observamos en esta ecuación dice que la función en t más delta t depende de f de t y todas sus enésimas derivadas, es decir, que para yo calcular la función en este instante, yo necesito conocer la función y todas sus derivadas en este instante. Naturalmente, pues conocer todas sus derivadas hasta infinito, pues es algo eh, que sería bastante complejo de calcular. Y más como lo vamos a hacer de forma numérica, pues nosotros no tenemos esa capacidad de calcularlo. Entonces, desde el punto de vista numérico, lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar esa serie, vamos a tomar tan solo en consideración algunos términos y con eso vamos a aproximar la función evaluada en un tiempo t más delta t. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar esta serie de Taylor, o sea que esto, en resumidas cuentas, nos permite calcular una función en un punto siguiente, en un instante siguiente, a partir de la función en un estado anterior. ¿Listos? Acá colocamos también el pasado porque va a haber una dependencia del pasado cuando solucionemos estas ecuaciones. ¿Listos? Entonces, tenemos acá la ecuación, que es la ecuación en serie de Taylor. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta ecuación y vamos a sacar su análoga, que es la regresiva, es decir, esta de arriba es como calcular a partir del presente, o sea, a partir de este podemos calcular este. Ese sería esta de acá. Y esta, la que vamos a sacar, ya no va a ser eh, el futuro a partir del presente, sino en este caso vamos a calcular es el pasado. Es decir, que el delta t lo vamos a cambiar por menos delta t y acá nos queda menos delta t a la n. Es decir, que en este caso es como si fuéramos a calcular el pasado a partir de los valores del presente. Entonces, con estas dos ecuaciones, vamos a colocar, si quieren, esta primero, vamos a colocar esta acá, vamos a hacer algo que se llaman las expansiones progresivas y las expansiones regresivas, ¿listos? Entonces primero vamos a bajar este un poquito para acá, lo voy a correr acá, y este también lo voy a correr un poquito para acá. Entonces, ¿qué es una expansión? Es básicamente abrir esos términos de la sumatoria. Entonces, en este caso, vamos dando el valor de n a estos términos y los vamos abriendo. Entonces, en este caso quedaría f primera, perdón, empezamos desde 0. Entonces quedaría f 0 décimo, o sea, la derivada 0 décima es no derivar, evaluada en t, por menos delta t a la 0, sobre 0 factorial, más f de 1 de t por menos delta t a la 1 sobre 1 factorial más f a la 2 de t por menos delta t a la 2
sobre 2 factorial. Y bueno, acá siguen más términos. Voy a colocar el tercero, la tercera derivada de t por menos delta t a la 3 sobre 3 factorial. Y acá coloquemos los términos restantes desde n igual 4 hasta infinito de f de t a la n por menos delta t a la n sobre n factorial. ¿Listos? Esa sería una expansión de tipo regresivo. Fíjense que todo queda en términos de menos delta de t. Y acá, pues fíjense que esto de acá, este de acá, esto nos da 1, este también nos da 1. Acá este de acá nos da 1. Este de acá, este menos, miren, este menos de acá lo voy a quitar y lo voy a poner acá adelante. ¿Listos? Entonces este realmente acá nos va a quedar negativo. El que sigue como al cuadrado, pues el menos quedaría positivo, ¿cierto? El que sigue en este impar, como es negativo, entonces sabemos que este nos va a quedar acá negativo y quitamos el menos de acá. Bien. Y bueno, y ahí sigue sucesivamente. Entonces fíjense que nos quedó una alternancia de signos más. Este por ejemplo nos quedó más, este de acá nos quedó menos, acá nos quedó más. Sabemos que este al elevarlo al cuadrado pues nos va a dar positivo. Menos, más, ¿listos? Y hacemos lo respectivo en la parte de abajo. Entonces acá vamos a expandir. Entonces acá nos quedaría la derivada 0 décima evaluada en t por delta t a la 0 sobre 0 factorial más la primera derivada de t por delta t sobre 1 factorial más la segunda derivada evaluada en t por delta t a la 2 sobre 2 factorial más f3 de t por delta t a la 3 sobre 3 factorial. Y bueno, y acá nos queda la sumatoria desde n igual 4 hasta infinito de f de t de n por delta t a la n sobre n factorial. Entonces, hicimos la expansión. De acá vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer un pequeño, bueno, esto de acá, ahorita lo simplificamos, yo lo voy a borrar de acá. Entonces, de esta primera ecuación, lo primero que vamos a hacer es que, bueno, vamos a sumar esas dos ecuaciones. Voy a coger esta ecuación y la vamos a sumar con esta de acá. Vamos a hacerlo término a término. Entonces, esto nos va a quedar lo siguiente. Voy a colocar acá una línea para que no podamos separar los resultados. Y comenzamos entonces a operarlos. ¿Listos? Entonces, al sumarlos, al sumar este término con este término, eso nos va a quedar entonces f en t menos delta t más f de t más delta t igual este término al sumarse con este término pues nos va a quedar, recordemos que esto es 1, lo de abajo es 1, acá abajo pasa exactamente lo mismo, o sea que sería sumar este término con este término, o sea que nos quedaría dos veces f de 0 de t. Recuerden que la derivada 0 décima en este caso es no derivar, entonces podemos de una vez quitarlo acá, que sería la función f de t. De acá esos dos se van a cancelar, este se cancela con este, porque tienen signos contrarios, este con este se van a sumar, como es 2 factorial sabemos que es 2, entonces quedaría 1 medio más 1 medio nos va a dar 1, o sea quedaría la segunda derivada evaluada en t por, sabemos que este de acá es delta t cuadrado, que es igual que este, o sea que nos queda acá delta t cuadrado, sobre, perdón, ahí ya se nos fue el medios. Listo. En el tercero, fíjense que este y este se nos cancela, es decir, este se canceló con este porque tienen signos contrarios y este también se cancela con este. Por lo tanto, si nosotros observamos, los que son impares se están cancelando y solamente nos van a quedar los términos pares. O sea que el término de orden 4 se va a sumar, o sea que nos va a quedar más dos veces la sumatoria desde n igual 4 hasta infinito de f de t a la n por delta t a la n sobre n factorial. Esos son básicamente como los residuos que nos van a quedar ahí de esas sumas. Y ojo acá nos toca especificar que n es par, ¿no? Porque esos son los que sobreviven. Bien, entonces de esta ecuación que nosotros tenemos acá, voy a pasar este término al otro lado a dividir, o sea, nos va a quedar algo, perdón, a restar, quedaría f de t más delta de t menos f de t menos delta de t
restamos el 2f de t, ¿cierto? Inclusive, no hay necesidad de pasarlo, más bien si quieren despejemos este acá, les pido disculpas acá, más bien pasemos este para acá, y vamos a dejarlo más bien de la siguiente forma, para que nos quede de una vez, tal como nosotros lo vamos a trabajar. Entonces vamos a colocar acá, f de t más delta de t, vamos a despejar es este de acá, entonces esto va a ser igual a 2f de t menos f de t menos delta de t más f segunda derivada de t por delta t cuadrado, y nos queda acá más dos veces la sumatoria desde n igual 4 con n par hasta infinito de f de t a la n por delta t a la n sobre n factorial. Entonces, de acá se hace, o sea, nosotros dentro de los problemas que vamos a trabajar, vamos a tomar que la aceleración es constante en intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces, nosotros podemos aproximar eso y decir que entonces, suponiendo que f representara nuestra posición, o sea, que fuera la posición, digamos, de alguna partícula, entonces en ese caso nosotros vamos a subir que hasta la segunda derivada, digamos, nuestra solución es una constante, es decir, que la aceleración es constante hasta la segunda derivada. Y si cambia esa aceleración, cambia, pero es en intervalos de tiempo muy pequeños, es decir, que en un delta t muy pequeño tiene cierto valor de aceleración y en otro delta t puede tener otra aceleración, eso puede ocurrir, pero solamente va a ocurrir en intervalos de tiempo, o sea, la aceleración es constante en intervalos de tiempo muy pequeños. Y si cambia, ese cambio se va a ver reflejado a lo largo de los tiempos cuando cuando va avanzando la simulación. Eso nos permite a nosotros hacer la siguiente aproximación, y es que nosotros vamos a hacer un truncamiento de esos términos, es decir, que esos términos desde n igual a 4 en adelante, nosotros los vamos a despreciar y nosotros vamos a trabajar con esta primera aproximación. Y es importante tener claro que esto es una aproximación digamos que se da con el método que vamos a trabajar. Entonces, esta ecuación de acá la vamos a dejar acá abajito, la voy a encerrar en un recuadro, la voy a dejar acá, listos, la voy a dejar acá en este recuadro. Y ahora lo que quiero es que miremos algo. En esta ecuación, fíjense que para calcular el estado siguiente, o sea, la función f en t más delta t, necesitamos dos veces la función en el tiempo t, pero también necesitamos la función en t menos delta de t. Eso quiere decir que nos hace falta calcular algo que nos permita calcular el pasado. Recordemos que t menos delta t es el pasado y la idea es calcularlo antes para poder usar esta expresión que tenemos acá. Entonces, para poderlo calcular, podemos tomar inclusive esta primera aproximación, que era la serie de Taylor. Podemos tomar esta de acá, que era la regresiva. Entonces, la tomo hasta acá, hacemos lo mismo del truncamiento. Entonces, fíjense que acá, yo la tomé acá. La tomé hasta acá. Bueno, yo voy a colocar acá esta sumatoria, que son los términos que siguen después. La voy a colocar acá, pero no desde n igual a 4, sino desde n igual a 3, ¿no? Digamos acá. Entonces nosotros tenemos acá que esto va a ser desde n igual a, perdón, desde n igual a 3. Perdón. Acá desde n igual a 3. ¿Listos? Y bueno, de acá, pues voy a borrar un poquito esto de acá. Voy a borrar acá estas líneas. Me ha sido más fácil más bien haber copiado toda la ecuación. Les pido disculpas acá. Vamos entonces, voy a coger esto de acá. Borrémoslo más bien. Y escribimos la expresión. Entonces nos va a quedar f 0 décima de t por menos delta t a la n sobre n factorial más f de t primera derivada, por menos delta t a la 1 sobre 1 factorial. Ah, perdón, acá el primero, yo me equivoqué, acá es 0, ¿no? Listo. Más f de t, segunda derivada, por menos delta t a la 2 sobre 2 factorial. Y bueno, acá vamos a hacer también la aproximación. Vamos a hacer el truncamiento de aquí hasta acá. Entonces, en este caso, la ecuación que nos va a quedar a nosotros va a ser f de t menos delta de t
es igual, recordemos que la derivada de 0 décima es la función sin derivar, esto nos da 1, esto nos da 1, el término que sigue con este menos sale acá, ¿cierto? El menos del menos delta t, que haría menos f de t primera derivada por delta t sobre 1 factorial, que es 1, y el que sigue ese nos va a dar positivo, ¿cierto? Entonces quedaría más f de t segunda derivada por delta de t a la 2 sobre 2, porque 2 factorial es 2. Y bueno, y acá ya tenemos entonces la expresión con la cual nosotros vamos a calcular esta función en un instante anterior, la variable. Entonces tenemos la función en el instante anterior y con esa calculamos la función en el instante siguiente. Recordemos que en el presente, que es el f de t, que son todos esos términos que nosotros vemos acá, miren, este f de t, la derivada en f de t y la derivada segunda de f de t, todos esos valores nosotros los conocemos. El que no conocíamos era este, el f de t menos delta t, pero ya con esta ecuación lo podemos calcular. Entonces, ya tenemos nosotros dos expresiones que nos van a ser muy útiles para calcular lo que es la función que nosotros vamos a modelar, y igualmente nosotros podríamos también acá caracterizar estas ecuaciones y ya comenzarlas a contextualizar en una variable física que son las que nosotros vamos a trabajar. Entonces en este caso, por ejemplo, yo voy a tomar entonces esas dos ecuaciones, voy a hacer una copia de esta, la voy a traer acá abajito y voy a insertar acá una hoja, y vamos a dejar entonces esta ecuación de acá, la vamos a dejar acá, y la segunda, esta de acá, perdón, esta de acá, la vamos a dejar acá. ¿Listos? Entonces, ya nosotros tenemos estas dos ecuaciones, voy a borrar esta de acá. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones que son las que acabamos de obtener, y estas la vamos a llamar la ecuación, esta la vamos a nombrar como ecuación 1. Perdón. Esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Espero que les haya quedado claro todo hasta este momento y vamos a continuar con la segunda parte. Ya vamos a terminar. Vamos a calcular otra ecuación y ya con eso pasamos a hacer el modelamiento en Excel. Espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.